La tecnología lo impregna todo, también en las compañías. ¿Estamos en un momento en que los gestores de las grandes empresas van a dejar de ser economistas y serán solo tecnólogos? Hablamos con Elena Herrero, presidenta de HP en el sur de Europa, Oriente Medio y África. Se incorporó a la compañía en 1982 y ha desempeñado distintos cargos en la alta dirección. Licenciada en Química, es miembro del Consejo de Administración de Naturgy y preside la Fundación I+E Innovación España. Además, es miembro del Consejo de Acción Empresarial de COE y vocal de la Cámara de Comercio de España. Bienvenidos a Visión CEO de la UNIR. Estamos con una directiva española que ha triunfado en compañías americanas. Es la responsable del sur de Europa y de otras geografías en Hewlett Packard, Elena Herrero. Además, es consejera en compañías como Naturgy, como Mutua y pues siempre muy cercana al movimiento emprendedor, a la innovación. Le agradecemos pues, que haya sacado un poco de tiempo para poder estar hoy en Visión CEO. Nos acompañan alumnos de la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad de Internet, Jorge y Ana, que están cursando el MBA, y nos van a acompañar en esta conversación que va a intentar navegar alrededor de varios mundos, siempre con la gestión empresarial como principal elemento que va a guiarla. Elena, bienvenida. Un placer. Vamos a empezar hablando de la economía mundial, ¿no? Porque la economía mundial está en un momento especial. Lo sabemos en España, lo sabemos en otras partes del mundo, ¿verdad? Los participantes de la UNIR están en cualquier parte del mundo, pero en Estados Unidos pues las noticias económicas son buenas y en cambio en Europa pues parece que no son tan buenas. Tú que has trabajado y que trabajas en una compañía americana, ¿qué lecciones podemos aprender de la economía americana en Europa? Bueno, yo diría, es verdad, y yo creo que lo has abordado perfectamente, yo creo que estamos en un mundo un poco convulso. Eso que históricamente yo creo que hemos hablado de los mundos VUCA, esos mundos vulnerables, inciertos, complejos, ahora incluso hay otros acronismos que seguro que en la universidad habláis, que es el mundo tuna, es decir, turbulento, de nuevo, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en un mundo en que realmente no sabes cómo se va a comportar lo siguiente? En un mundo en donde hemos hablado de cisnes negros, yo a veces pienso que es que ahora son demasiados, no sé si es una bandada ya, pandemia, crisis, la guerra, etc. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a responder a este tipo de situaciones? La agilidad y la flexibilidad. Y yo creo que en este sentido, cosas que podemos aprender de un país como Estados Unidos es en esa resiliencia que hablamos de resiliencia como una cualidad de las empresas, de las personas, pero también de los países, y es esa capacidad de adaptación, que es, yo creo, fundamental en un mundo en donde tienes que ser ágil en la toma de decisiones y en la manera. Tienes que entender cómo realmente tienes que aportar flexibilidad en las maneras. No puedes estar, digamos, en un entorno en donde las cosas son lentas, burocráticas. Es verdad que hay una gran diferencia entre el mundo americano, un país, y nosotros en Europa, y España dentro de Europa, que es un conjunto de países que trata de tener un único mercado. Es verdad que también nosotros tenemos un modelo social seguramente un tanto diferente y un mundo en donde realmente quizá hay una regulación mayor. Y eso realmente, para mí hay una diferencia. Pero hay cosas que me gustaría resaltar. Primero, la importancia que tiene, y lo digo porque recientemente leo muchas cosas, la importancia que tiene el mundo de la empresa y el reconocimiento que tiene como un factor fundamental de progreso, de innovación. Y eso es algo que en Estados Unidos se ve, se valora. Se valora el potencial que tiene de transformación. Y eso es muy importante. Es verdad que en el mundo más europeo no siempre eso es reconocido como tal. Luego yo destacaría otra cosa, aparte de esa agilidad y esa flexibilidad, es la importancia que tiene la innovación y el talento.
y la tecnología. Yo siempre digo que son las dos T's, ¿no? Talento y tecnología es lo que te da la capacidad de transformar países, empresas. Pero esa importancia de la innovación, de el emprendimiento, la capacidad de transformar ideas en productos, servicios, en modelos de negocio, es una característica que va en el ADN del propio estilo americano. Y yo creo que eso es muy importante, porque es la innovación, es la capacidad de diferenciación lo que va a dar competitividad en un mundo como el de hoy. En un mundo en donde la tecnología se ha convertido en un lenguaje universal, en donde la tecnología va a transformar todos los sectores, nos transforma nuestras propias vidas, y en donde realmente la diferenciación va a venir precisamente de esa innovación, cuando la tecnología se va democratizando. Por lo tanto, a mí me parece tecnología, innovación. Yo hablaría otra cosa en cuanto al talento, es la manera en que tienen de entender la diversidad. La diversidad como un concepto de diferenciación en cuanto a esa innovación, esa visión diversa, inclusiva, yo creo que es. Y el último tema, que yo creo que también es importante, es haber entendido el mundo global y la importancia que tienen generar empresas, y yo creo que mi compañía es un ejemplo de ello en ese sentido, pero hay muchísimas multinacionales que entienden el mundo global y el mundo de cómo operar en un mundo global y actuar en manera local. Y de ahí la importancia que tiene de muchas multinacionales que han contribuido en un modelo no solamente de gestión, pero también de progreso para muchos de los países donde se implantan. Claro, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de Estados Unidos y lo hacemos con Elena Herrero, que conoce muy bien Hewlett Packard. Hewlett Packard... HP, te voy a corregir. HP. Perdóname, te voy a corregir, porque cuando hicimos la separación, Hewlett Packard fue una de las hubo el spin-off, y HP, que es la compañía en donde realmente yo estoy, bueno, pues fue la otra parte de la compañía. Evidentemente todas, como yo digo, de la misma madre. Claro, HP es la compañía a la que has estado vinculada, sigues siendo directiva. Los fundadores, el señor Hewlett y el señor Packard, pues, ¿verdad?, son considerados pues, los padres del emprendimiento moderno, son considerados pues, también los fundadores de un ecosistema alrededor de Silicon Valley que todavía hoy es el centro neurálgico de las innovaciones mundiales. Cuando una persona visita esa parte del mundo, esa parte de California, pues van a la casa que estos señores, al garaje que estos señores les permitió fundar la compañía en la que tú trabajas. ¿Cómo una compañía, después de tantos años, es capaz de mantener el espíritu de los fundadores, el espíritu de innovación, el espíritu de emprendimiento, ese espíritu también de diversidad que has dicho vivo? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, es curioso, porque yo siempre volvemos a los orígenes y lo digo porque cuando has dicho la creación de Silicon Valley está muy ligada a la creación de HP en 1939 y lo hace, y lo digo porque estamos en una universidad, y lo hace al albor de una universidad. ¿Qué importancia tiene cuando creas ecosistemas en el mundo universitario con el mundo empresarial? Y esa visión que tuvieron los fundadores es una visión en donde realmente yo creo que es más actual que nunca. O sea, ¿cómo se mantiene? Esa pregunta que has dicho es porque es esa capacidad de adaptación no perdiendo el ADN que tiene la compañía. Una compañía que entiende que la tecnología puede transformar el mundo, que entiende que una idea, que las personas son las que realmente transforman y usan la tecnología para esa transformación, para hacer cosas que pueden ayudar al progreso de la humanidad. Esa visión es algo que realmente está muy metida dentro de la compañía. Una compañía que realmente fue pionera en su gestión, en su manera de entender la gestión empresarial, lo que llamábamos el HP Way. Es decir, creer en la persona, creer en la capacidad y en el potencial que tiene la persona. Y lo que tiene que hacer la empresa es realmente crear esa cultura en donde saque lo mejor de la gente.
Y eso está como muy metido, ese trabajo en equipo, esa dirección por objetivos. Ahora todo el mundo habla de ello. Yo llevo 40 años en la casa, yo me acuerdo. Tú tienes unos objetivos y realmente tú lo que tienes que entender es hacia dónde vamos, tienes un marco de trabajo, pero realmente tienes esa flexibilidad. No ha habido nunca despachos en HP, nunca lo has habido. Ha habido, por ejemplo, una preocupación enorme por el impacto que tenía lo que hacíamos. Ya en 1952, ya nuestros fundadores dijeron al mundo, todavía es algo que en algunos libros está, es decir, no solamente es importante, evidentemente como empresa, el generar beneficios y una sostenibilidad a largo plazo, sino que el impacto de cómo haces las cosas en la sociedad en la que operas es importante. Eso es lo que estamos hablando hoy de ESG. Eso es lo que estamos hablando del impacto social que tenemos las empresas. Algo que realmente es fundamental y que es lo que realmente atrae a la gente de hoy en día. Porque la gente joven hoy en día, y no la gente tan joven, el trabajar con empresas que tienen un propósito, que saben que lo que hacen tienen un impacto, eso es algo fundamental. Entonces, ¿cómo se mantiene? Pues realmente porque yo creo que el ADN, los valores, la cultura que tiene la compañía, realmente hace que va adaptándose, y así ha sido, y cuando realmente tratas de salir de lo que son las esencias, como las personas, cuando dejas de ser lo que eres, realmente ya no sabes lo que eres. Y esto es muy importante. Yo creo que el actual CEO, Enrique Lores, un español, además, y lo digo con absoluto orgullo, que es el presidente, que justo cogió la presidencia cuando la pandemia, precisamente en el nuevo plan estratégico lo definió. Queremos ser, por ejemplo, una empresa que es escuela de talento, que realmente sea la compañía tecnológica más justa y que tenga impacto. Evidentemente que ayude con productos innovadores a solucionar los problemas de los clientes. Es decir, son conceptos que realmente hacen que todos vivamos día a día esos valores. Elena, una empresa HP con impacto, una empresa que piensa en los problemas de sus usuarios, de sus clientes. Ana está cursando el MBA de UNIR, los alumnos de la UNIR son inquietos y están pensando también en algún problema que hay en el mundo ahora, ¿verdad? Así es, justamente este tipo de empresas que tiene tan en cuenta las situaciones actuales y colaborar con otras empresas y el impacto social, ¿cómo exactamente podría ayudar en una situación como por ejemplo la guerra de Ucrania? Pues mira, pues se puede ayudar de muchísimas y de hecho lo hemos hecho. Y hablas de la guerra de Ucrania, pero te digo una mucho más cercana todavía, como es la situación de Turquía y el terremoto de Siria. Y te voy a decir, evidentemente, primero, por una parte, ocupándonos de los empleados y de sus familias que estaban tanto en Ucrania como en los países del entorno, porque también hay situaciones específicas, y ofreciendo ayuda, incluso en muchos de los casos ofreciendo recolocación en otros países, pero ayudándoles personalmente, evidentemente con ayuda material, ¿no? También la propia fundación de HP ha puesto dinero a disposición para realmente y canalizar las ayudas a través de ONGs como puede ser ACNUR, como puede ser UNICEF, etcétera, ¿no? Es decir, y Cruz Roja. Y luego en HP existe un movimiento importante en donde cada empleado puede donar y la compañía lo que hace en algunos casos y en algunos proyectos como este, por ejemplo, pero también mencionaba el caso del terremoto, es encauzándolo, ¿cómo se dice? Macheando, perdón por la expresión, el propio impacto. O sea, ayudamos desde el punto de vista, evidentemente, en el caso de la guerra de Ucrania, evidentemente dejamos
comercializar nuestros productos con Rusia y Bielorrusia. Eso fuimos una de las primeras compañías que tomó esa decisión, también una manera claramente como yo creo que se ha hecho el resto, pero como digo que fuimos de las primeras, antes incluso que se comunicara cualquier de los temas, y con un posicionamiento claro, pero yo creo que también es importante, como digo, el impacto que tiene en los empleados y en el entorno. Y nosotros trabajamos no solamente directamente con los empleados, sino también con los partners que trabajamos con muchísima red de distribución que también ayudamos en esos momentos. Tecnología es lo que nos ha traído aquí, directivos que saben de tecnología, directivos y empresas que hacen la vida mejor con tecnología. Parece también que las mentes más brillantes han optado por tu sector, por el sector tecnológico. También pues las estadísticas, los rankings nos dicen que las compañías pues, más rentables, más exitosas también están en el mundo de la tecnología. Pero en los últimos tiempos hemos recibido alguna noticia que puede poner algo de sombra sobre estos titulares que yo he hecho. Destrucción de empleo en el mundo tecnológico, expectativas frustradas de algunas grandes compañías que hace que pues esté habiendo despidos en el sector. ¿Esto es coyuntural? ¿Ha venido para quedarse? ¿Se va a adaptar el tamaño de las compañías? Bueno, yo diría que, como siempre, nunca cuando ocurren cosas es por una sola razón. Así que yo creo que seguramente, si bien afecta, yo creo que afecta a más de un sector, pero si nos centramos en el sector tecnológico, como digo, hay diferentes potenciales razones y seguramente a cada empresa le afecta uno más que otro. A mí me parece, en un primer rápido mirada, yo creo que hubo una sobrecontratación durante la época de la pandemia y eso es una realidad, y posiblemente bajo un entorno en donde ciertas expectativas que se tenían no han sido cumplidos respecto al modelo de negocio, o por caída de demanda, o porque realmente las necesidades de los propios clientes han cambiado, por búsqueda de eficiencias, podríamos pensar que también pueden venir. De hecho, los despidos que están teniendo lugar, la media de edad tienen 11 años y medio, más o menos he estado leyendo, lo cual indica que lo mismo van a ser contratados por gente más joven, con otros perfiles. Pero yo también creo, y lo digo en el sector tecnológico, yo creo que también muchas veces es cambio de prioridades o de estrategia en determinadas áreas. ¿Y por qué lo digo? Porque algunas muy conocidas de estas empresas, a la vez que estaban despidiendo, a la vez estaban haciendo una inversión importante en compañías de inteligencia artificial. Me refiero, por ejemplo, a Microsoft, o sea, desde que con su inversión de 10.000 millones en OpenAI, con el famoso ChatGPT, a la vez que hacía despidos, indica también un cambio, en cierta manera, hacia dónde quiere dirigir sus recursos y realmente, pero lo mismo, no me quiero posicionar en ninguna de las empresas, creo que algunas de las que están hablando de qué tipo de perfiles necesitan, qué tipo de capacidades, y entiendo que eso es uno de los temas importantes. Por tanto, yo creo que es adaptación de nuevo, y vuelvo otra vez al origen, adaptación un poco, evidentemente, como digo, una sobrecontratación en un momento determinado de la pandemia que quizá no se ajusta, como yo digo, a la situación actual. También el momento de incertidumbre es importante, pero yo creo que también es un cambio de orientación en determinadas compañías. Otras no lo pueden hacer. Luego también hay un tema, hay algunas compañías que estaban muy apalancadas, la subida de tipos pues evidentemente hace que tienes que buscar una eficiencia en costes que también podría darse. Pero yo creo que es también una respuesta a un cierto cambio de tendencia. Hay una cosa muy interesante, y lo digo por siempre, yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que estos despidos, en un momento determinado, son gente con unos perfiles muy buenos para las compañías. La tecnología es un habilitador y una necesidad de transformación de compañías para todos los sectores. Se necesitan perfiles tecnológicos en todas las áreas, en todos los sectores.
desde la banca, la salud, los medios, la distribución, se necesitan estos perfiles. De hecho, sorprendentemente, estos perfiles encuentran trabajo muy rápidamente, porque son estos perfiles muy necesarios para digitalizar las compañías. Y si esto me lo llevo a nuestro país, en España, las pymes están necesitadas de digitalización. Tenemos estos fondos que están viniendo a España, necesitamos perfiles que entiendan la tecnología, que entiendan ese lenguaje. Por lo tanto, es una oportunidad que puede tener, como yo digo, un collateral effect en el resto de los sectores. Y lo digo con un espíritu positivo. Así es, nos acordamos de la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter, ¿verdad? A veces, en ocasiones, pues hay que destruir para crecer. Aquellas personas, aquellos colegas que sienten en este momento que tienen una situación complicada porque han sido expulsados del mercado, que sepan que es una oportunidad para crecer. En el MBA de UNIR también se hablan de estas cosas, Jorge. Hemos hablado de sostenibilidad con el concepto ESG, hemos hablado de endeudarse con el concepto de apalancamiento, pero también siempre en cualquier plan de negocio está estar muy pendiente de las innovaciones tecnológicas. Yo quería hacerte una pregunta relacionada con la innovación, y es que la innovación continua es una religión en tu sector, pero últimamente las expectativas en asuntos relacionados como blockchain o metaverso han defraudado. Con tu experiencia en el sector, ¿cuáles crees que serán las siguientes disrupciones? Pues mira, yo creo que va a ser la inteligencia artificial. Yo creo que estamos en la era de la inteligencia artificial. Y no lo digo yo, sino creo que lo han dicho muchos y diferentes gurús. A ver, creo que hay muchas innovaciones posibles. El mundo, un mundo híbrido, este mundo de entender el dato como un elemento fundamental. Pero si me preguntas qué es lo que realmente va a transformar y que está transformando, es que yo ya me cuesta hablar del futuro cuando veo que día a día nos vemos mucho más influenciados por lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que eso es uno de los áreas en donde yo creo que las transformaciones van a ser de manera importante. Piensen que yo he venido con Waze, que es un ejemplo de inteligencia artificial. Escuchas una canción y te la recomiendan, es Spotify. Yo me meto en Netflix y realmente de repente me hace todas unas recomendaciones que me tienen que gustar. No sé, me meto en todos los asistentes virtuales de Alexa, de todos los... le hace preguntas, te responden. Pero claro, esto hace que incluso las recomendaciones de compra, incluso también puede hacer subir o bajar una acción, incluso puede en determinados momentos cómo ha afectado, por ejemplo, de manera importante en la pandemia, la creación de vacunas a la velocidad que se ha creado no se hubiera podido hacer sin la tecnología y en este caso concreto yo creo que sobre la inteligencia artificial. Por tanto, para mí la inteligencia artificial es uno de los elementos transformadores de manera importante. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial necesita datos, gran cantidad ingente de datos, cosa que las estamos generando permanentemente en cada una de nuestras interacciones, ya sea en el mundo profesional como en el mundo personal. Necesita gran capacidad de computación y eso está avanzando rápidamente y ha sido el gran avance, porque el concepto de inteligencia artificial no es tan nuevo, sino que lo que ha hecho es avanzar y está avanzando y tiene que empezar. La computación cuántica, por ejemplo, es de nuevo una tecnología que va a ayudar precisamente a la utilización. Y luego los algoritmos, que son las instrucciones, estas redes neuronales, todo lo que es el mundo generativo, lo que llaman las Generative Adversarial Networks, es decir, que es lo que es el ChatGPT, todo esto en confluencia le va a dar una potencia. Ahora, dicho esto, y yo creo que todos intuimos de qué manera puede afectar, ya sea en la generación de contratos, cuando utilizas una herramienta como este chatbox, pero vamos, estoy pensando en otra, por ejemplo, que genera imágenes.
y la hemos visto tal, o por ejemplo, ahora estaban hablando, hoy leían en la prensa, Baidu, por ejemplo, también. Es decir, todo el mundo está preocupado por estas redes, esta manera de generar algo que se parece a la inteligencia humana, que se parece, pero que no lo es. Entonces, para mí, la preocupación, primero, detrás de esto siempre tiene que haber personas. Y quizá lo que a mí me gusta más reflexionar es qué hay detrás, cómo se han generado esos algoritmos, bajo qué reglas, bajo qué ética, cómo realmente somos conscientes que estamos muchas veces influenciados por algoritmos persuasivos, que te persuaden que vayas a comprar, que te inducen a tomar una decisión, que comentas que lees las noticias que al final es bajo el perfil de lo que tú has dicho que quieres escuchar, que cuando abres una aplicación le das OK a todas las cookies, 9 de cada 10 personas no leen lo que implica. Tomar esa conciencia algorítmica me parece fundamental. Entender el impacto que tiene y las reglas, ¿cómo se llama? Los sesgos que pueden tener. De ahí la importancia de la incorporación de la diversidad en género, en edad, en razas, a la hora de elaborar. Y eso se vio muy bien cuando la aplicación Compass se fue utilizada para el tema de reincidencia en Estados Unidos, la reincidencia de presos. Y entonces se vio que esos algoritmos tenían sesgo y hubo que pararlo. Es decir, es muy importante saber quién genera, quién está y la responsabilidad. Yo siempre digo, la responsabilidad detrás están las personas. Entonces, esa conciencia algorítmica me parece fundamental. Elena, que si hacemos un balance de cómo la tecnología ha ayudado a la civilización, el balance va a ser tremendamente positivo. Siempre va a haber, pues, en ocasiones, circunstancias que hay que vigilar muy de cerca, como tú estás explicando ahora mismo, pero la tecnología pues está ayudando al mundo para bien. Has explicado también el caso, ¿verdad?, de la pandemia. No hubiera podido desarrollarse sin ayuda de la tecnología en tiempo récord, una vacuna que ha salvado millones de vidas. Vamos a entrar en la tercera parte de esta conversación y es una parte más personal en la que queremos, también, Elena, conocer alguna de las claves de tu trayectoria. Hemos hablado mucho de Estados Unidos, mucho de HP, mucho de tecnología, pero nos apetece hablar de Elena Herrero. ¿Cuáles han sido tus referentes a lo largo de tu carrera? Y también, pues, cómo has gestionado los momentos, pues, no tan agradables que hay en cualquier trayectoria profesional. Entiendo que en 40 años con altísimo desempeño no siempre las cosas han salido bien, ¿verdad, Elena? Bueno, de todo se aprende, ¿no? Pues mira, hablando de referentes, yo no soy una persona que tenga como mitómana, ¿no? Es decir, dices, tengo un referente. Yo creo que tengo muchos y diferentes en distintas etapas de mi vida. Evidentemente, y creo que eso es importantísimo, como yo digo, de cuna, mis padres han sido un referente muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, del management, en el caso de mi padre, su visión, su capacidad de leer contextos, de entender, y esto me ha influido muchísimo, de cómo conectar cosas que no tienen nada que ver, pero que te pueden ayudar en un momento a conectar. Y eso me ha ayudado mucho en el mundo de hoy. O sea, cómo conectas mundos que no tienen nada que ver, cosas que no tienen nada que ver, que en un momento determinado pueden darte ideas para llevar a cabo. Y eso lo llevo, yo de hecho leo muchísimo de distintos sectores y sobre todo de áreas que no tengan que ver. Casi una serendipia, ¿no? Es decir... Exactamente, casi una serendipia. Y además una visión humana de las cosas. Me encanta la parte humana, la parte del arte, de la literatura, de la historia y de cómo realmente el ser humano tiene esa capacidad de conectar. De mi madre aprendí una cosa que es la curiosidad. Era curiosa hasta los 96 años que murió. Era curiosa por aprender. Yo necesito aprender algo todos los días, de las personas, de lo que me rodean, en cosas pequeñitas. Puede ser cualquier cosa, de cualquier tema. Me interesa. Y me interesa mucho lo que te da la gente.
Entonces, eso, por ejemplo, he aprendido de ellos. Luego, evidentemente, he trabajado con gente y he tenido muy distintos tipos de jefes. Es verdad que los fundadores y la cultura de HP imprime carácter. Todo el mundo que ha trabajado en esta compañía, lo decimos, formamos como una gran familia en el sentido de que se nota que has trabajado en HP en el estilo, porque impregnaron esos valores que yo te hablaba antes y hemos tenido, evidentemente, personas muy de cerca. También he tenido un presidente como Juan Soto en España, pero el actual presidente mundial, evidentemente, Enrique, también es una persona que con su manera de ser personal, pero firme en lo que cree, pues también son personas que me han influido. Pero también tengo que decir que me influye, por ejemplo, gente muy cercana, jóvenes, mis hijos, la gente con la que trabajo. A mí me gusta rodearme de gente que es muy diferente a mí. Y entonces eso me reta, eso me gusta, me hace que me pone los pies en el suelo. Es esa juventud que realmente te enseña la fuerza de cómo tiene ganas. Y entonces eso es importantísimo. Yo siempre creo y luego hay gente que también me ha influido de manera importante. Mi marido, por ejemplo, es la ética, la coherencia. Por ejemplo, defainé su impacto en la sociedad, el saber que está generando, que impacta. Es decir, no es alguien en específico. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niña hablábamos mucho, mi madre siempre hablaba, mi madre, una mujer británica muy culta, me hablaba mucho de Marie Curie cuando nadie hablaba de Marie Curie. De hecho, yo soy química, estoy convencida que hice químicas por eso. Y me hablaba de esa capacidad que tuvo de transformar el mundo, de innovar en un mundo de hombres. A mí me llamó la atención muchísimo, leí muchísimo, luego se ha puesto muy de moda, pero era esa capacidad de transformar el mundo haciendo algo en algo que era un entorno que era absolutamente masculino. O sea que, bueno, aprendes de cada uno en cada momento y yo creo que eso es importante. Algunos de esos aprendizajes y valores que has citado pues están en esa biografía de Marie Curie, ¿no? Jugársela, ¿no? Jugarse la piel, porque ella muere precisamente por las innovaciones que pone en marcha con la radiación y con los rayos X. Y perdona, no te contesta la última pregunta. ¿Cómo gestiono iba a decir, bueno, hay momentos... Esos fracasos o esos momentos duros. Sí, yo creo con resiliencia. Y iba a decir qué es la resiliencia. La resiliencia es ir a tu esencia, tener la sensación que has dado lo mejor de ti misma, aunque el resultado no es el que tú quieres. Esa sensación un poco junco. Y eso es fundamental. Yo necesito irme a la cama con la tranquilidad de que me puedo mirar al espejo. Y eso es fundamental. Eso es quizá la brújula fundamental. Es decir, yo siempre he concebido el trabajo, sobre todo desde de management, de liderazgo, de servicio. Si yo estoy haciendo todo lo que puedo, el esfuerzo, he tratado de entenderlo, he tratado de explicarlo, hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, o hemos tomado la decisión que teníamos que tomar con la información que teníamos en ese momento, yo creo que eso te ayuda luego a levantarte. Y te ayuda a levantarte y en ese momento aprender de lo que no ha ocurrido. ¿Qué es lo que no ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha hecho? Yo siempre digo, se cierra una puerta, se abre una ventana. Porque si no, no hay aire, no hay oxígeno. Y esa ha sido mi manera de entender. Y luego tener, yo creo que también un cierto equilibrio personal, que yo creo que eso te ayuda a poner perspectiva a las cosas. Quizá también eso la edad te lo va dando, y es poner perspectiva, qué es importante, qué es urgente. Y eso, en general... Estamos escuchando las recetas del éxito, o por lo menos del alto rendimiento, porque nadie duda de que Elena Herrero ha tenido un altísimo y tiene un altísimo rendimiento que le ha llevado pues a ser considerada una de las directivas de referencia en España, en el mundo, también con un prestigio que le ha llevado a formar parte de uno de los principales órganos de gobierno corporativo. Ha citado pues algunos de los referentes que ha tenido y también ha hablado de la edad y gestionar pues el momento. Vamos a terminar esta conversación con los alumnos, con los participantes en la MBA de la UNIR.
y vamos a dejar que Jorge y Ana pues también le planteen las últimas cuestiones a Elena Herrero. Yo quería preguntarte cómo has gestionado tus éxitos y fracasos, que va en relación a la pregunta anterior, pero también dónde te ves en los próximos años y dónde recomiendas que sigamos formándonos, en qué sector. Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de donde me veo, es decir, en los próximos años, yo siempre me veo en todo aquello que yo crea que pueda contribuir. Yo necesito, y creo que vosotros, todos, lo que necesitamos es sentir que aportamos valor. En el momento en que tienes la sensación de que no aportas valor, conviene dejarlo. Y hay muchas maneras de aportar valor. Puedes aportar valor en la compañía, puedes aportar valor de otra manera. A mí, por ejemplo, estar digamos, en los órganos de gobierno de ciertas compañías, no solamente creo que puedo aportar valor, con una visión quizá diferente, pero también creo que es una manera de aportar a la sociedad. Entonces, todo aquello que sea que tenga un impacto me preocupa y me preocupa ahora más que nunca. Me preocupa cómo mejorar, digamos, el entorno y en el país en el que estoy, cómo puedo aportar mi granito de arena. Y ahí es donde me motiva. Me motiva, puede ser desde el punto de vista de un consejo, puede ser desde el punto de vista de una fundación, pero puede ser desde el punto de vista de todo aquel proyecto. Y evidentemente dentro de la compañía, que es lo que hago, ¿no? Y ahora en los distintos países. Con lo cual, yo personalmente me veo ahí. Siempre me veo, necesito, y esto creo que es importante, va unido a lo de la gestión de los éxitos y los fracasos, es esa continua sensación de aprendizaje. Vuelvo un poco a los orígenes. Creo que el mundo de hoy en día hay algo que todos tenemos que tener muy en cuenta, y es el mundo cambia rápidamente y tenemos que ir adaptando nuestras habilidades y nuestras capacidades en ese mundo transversal, en donde se entiende la tecnología, pero se entiende también el factor humano, lo que marca la diferencia. Esas capacidades que son transversales. Entonces, eso para mí, esa sensación de aprendizaje, lo que llaman el learnability, long life learning, todos esos conceptos que están muy en boga, para mí esto es uno de los temas más importantes en el mundo de hoy. Ana. Y ya por último, con toda esta trayectoria y con todos los aprendizajes y todo lo que nos has contado, ¿destacarías un consejo que podrías darnos para todos los que estamos estudiando el MBA y sobre todo para los futuros profesionales, para que no tiren la toalla ante la precariedad laboral? Pues mira, justo con lo que yo estaba terminando. Yo creo que hay dos temas importantes. Por un lado, el aprendizaje continuo, fundamental. Y entender, y lo digo desde el prisma de que vengo de una compañía tecnológica, entender la tecnología como un lenguaje transversal, en donde tú tienes que marcar la diferencia utilizando ese lenguaje, independientemente del sector. Ese long life learning, ser permanentemente capaz de cómo aumentas tu empleabilidad en base a cómo aportas valor. Si tú tienes valor hoy fuera, lo tienes para la empresa en la que estás. Y ese siempre ha sido mi concepto. Es decir, por eso es muy importante ayudar a desarrollar tu carrera y entender permanentemente cómo te vas incorporando valores, experiencias, conocimientos, como yo digo, en competencias, en habilidades transversales, en juicio crítico, en conectar esos mundos diferentes, en nunca pensar que las carreras son lineales, sino que pueden ir dando caminos. Y eso es lo que da una enorme riqueza y diversidad, y eso es lo que buscan las compañías, gente que tenga diferente forma de ser. Pero luego hay una cosa que yo creo que es muy importante y es lo que llaman, perdonadme el anglicismo, los americanos, el growth mindset. Es decir, nos ponemos nuestros propios límites. Yo siempre digo que hay que soñar alto, hay que mirar la luna, ir hacia allá, pero tener esa capacidad de entender que si no sabes algo, no lo sabes todavía. Es lo que llaman yet. Es decir, todavía no he conseguido aprender esto, pero lo voy a hacer.
Es decir, esa mentalidad de entender el potencial que tienes y desarrollarlo. Porque somos nosotros los que nos limitamos más que nadie. Y esto afecta a hombres y afecta muchísimo a las mujeres. Así que yo creo que entender el potencial que tenemos y desarrollarlo, y luego ese aprendizaje continuo, y terminaría con algo muy importante, que son los valores. Es muy importante estar muy bien asentado sobre unos pilares muy importantes en donde, como digo, siempre que te mires al espejo, nunca te arrepientes de ti mismo ni de las acciones que has tomado. Con esta mentalidad positiva, con este optimismo, con este vigor que nos ha trasladado Elena Herrero, vamos a terminar este Visión CEO apasionante. Un lujazo poder tener directivas como Elena Herrero y que además pues, sigan aportando valor y sigan siendo generosas con su tiempo. No es fácil dirigir una compañía de tantos países y encontrar un hueco para compartirlo con los alumnos de la UNIR. Mil gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos vemos en el siguiente Visión CEO, que promete ser también apasionante, con el consejero delegado de MAPFRE, José Manuel Inchausti.